En Fundamentos de Matemáticas vamos a ver el tema de evaluación de fórmulas de física, sustitución. Cuando estás viendo matemáticas en la preparatoria o en la secundaria, algunos preguntan en dónde se aplican las matemáticas. Pues en un área donde se aplican las matemáticas es en tu misma materia de física. Vamos a ver algunos ejemplos de física para que veas cómo se sustituyen valores. Tenemos el primero, que dice, antes de eso se supone que ya leíste el ejercicio o el problema y determinaste los datos. Entonces dice, peso es igual a la masa por gravedad. Vas a buscar el peso, que es una masa de 2 kilogramos, y la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, anotas peso igual a la masa por gravedad, sustituyes valores. La masa son 2 kilogramos y la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 por 1, 2. 2 por 8, 16, llevas 1. 2 por 1, 18 y 1, 19. Entonces cuentas 1, 2. Entonces aquí cuentas 1, 2, el punto iría aquí. En base a los números que contaste aquí, a los lugares que contaste. Como son 2 lugares, recorres 2 lugares. Entonces el resultado es 19.62 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramo metro segundo al cuadrado equivale a newton. Vamos a ver, estudiar el ejercicio número 2. Dice, presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a buscar la presión. Es una fuerza de 4 newtons y un área de 2 metros cuadrados. Entonces tienes peso igual a fuerza sobre área igual. La fuerza son 4 newtons, el área 2 metros cuadrados. Entonces 4 entre 2 te da 2. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Vamos a ver otro ejercicio, que sería el número 3. Que nos dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Vas a determinar la fuerza. Es una masa de 30 kilogramos y una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tienes fuerza igual a la masa por aceleración. La masa son 30 kilogramos y la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado. 30 por 2, 60 newtons. Recuerda que el kilogramo metro segundo al cuadrado es newton. El resultado 60 newtons. Ahora el ejercicio número 4. Dice, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Vas a buscar la velocidad. La distancia son 10 metros y el tiempo 2 segundos. Entonces tienes velocidad igual a distancia entre tiempo. Igual. Sustituyes distancia 10 metros, tiempo 2 segundos. 10 entre 2 te da 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver el ejercicio número 5. Que dice velocidad es igual a distancia entre tiempo. Tienes la velocidad 2 metros sobre segundo, distancia 50 metros. Ahora vas a determinar el tiempo. Anotas tu fórmula, la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Como observas, aquí vas a determinar el tiempo, entonces hay que hacer un despeje. Aquí como el tiempo estamos dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda t por b igual a d. Ya que llegaste a este punto, como vas a buscar el tiempo, la v pasa dividiendo, entonces te queda tiempo igual a distancia entre velocidad. Entonces igual, distancia 50 metros, velocidad 2 metros sobre segundo. 50 entre 2 te da 25. Se eliminan metros y te quedan segundos. Espero te quede claro el concepto. No te olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like. Cualquier duda o comentario puedes dejarme alguna nota. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.